Muy bien, damos la bienvenida al bloque de economía con Osvaldo Molina de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y bueno, vamos a conocer un tema bastante importante, ¿no? El gasto en salud de las personas vulnerables. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bienvenido a la Rotativa del Aire. Buenos días. Hola Hola, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Carlos, Jorge? Buen inicio de semana para ustedes y para todos los que nos escuchan, nos ven. Qué frío está haciendo, ¿no? Estos días. Sí, Es terrible, increíble. Terrible. Terrible. Ahora, ¿ustedes sabían que los peruanos, en la época del COVID, en el momento del COVID, los peruanos en situación de pobreza gastaron 5 veces más en medicamentos durante la pandemia que los que no eran pobres? Increíble. Qué dato más duro, ¿no es cierto? Así que vamos a conversar un poquito sobre eso y primero queremos entender a qué nos estamos refiriendo y de qué se trata. Entonces, vamos a ver. Lo primero que las personas que nos escuchan o nos ven tienen que saber es que cuando hablamos de seguros o salud en el Perú, en realidad estamos hablando casi de salud pública, ¿no? Porque las aseguradoras privadas más o menos atienden a 1% de la población. El resto, ¿no es cierto?, es el CIS, es el salud y es los seguros para la policía y las Fuerzas Armadas. Para que se hagan una idea, casi el 98% se atiende entre CIS y el salud, ¿no? Así que vamos a conversar sobre ellos. ¿Y qué es lo que ha encontrado? ¿Qué es lo que ha encontrado Ipsos en un último estudio? Pues justamente lo que les decía, 5 veces más. ¿Por qué? Mira, 5 veces más los pobres, las personas más acomodadas solo duplicaron su gasto en salud, ¿no? Y esto, obviamente, incrementa las desigualdades en el tema de salud. ¿Por qué ocurrió esto? ¿No? ¿Y qué está pasando detrás? A ver, vamos a ver. Una cosa que es importante es, en el Perú, los peruanos gastan más o menos 11.000 millones de soles en salud a pesar de contar con un seguro. Mira qué fuerte este dato. Y si bien contar con un seguro te reduce el gasto de bolsillo, ese gasto que tú tienes que sacar, ¿no es cierto?, no es cero. Debería ser cero, ¿no? La promesa es que sea cero, pero no es cero, ¿no? O sea, la población asegurada termina gastando 46 y 48%, entre 46 y 48% del costo total de los servicios recibidos. Pero, ¿Y por qué se da esto? Porque sencillamente, claro, el gobierno amplía las coberturas de los seguros como el CIS, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que está detrás. pero en este caso, Osvaldo, a ver, para utilidad de la gente, ¿qué se podría hacer al respecto? Tú bien dices, si tenemos un seguro, el costo debería ser cero, pero no es así. Pero pensando en la gente pobre sobre todo, ¿qué se podría hacer para revertir esta situación? Hay mucha gente pobre que se ha quedado endeudada casi de por vida con esto del COVID porque han tenido que trasladar una clínica privada a su familiar que estaba en cuidados intensivos. Entonces, ¿qué solución podría dar el gobierno a esto? Sí, mira, el gobierno debería pensar en qué poder hacer en esos casos, ¿no es cierto? Porque realmente ha sido muy duro y claramente no podemos dejar a nuestros hermanos más vulnerables en esa situación. Pero más allá de eso, tenemos que pensar qué hacer, ¿no es cierto?, para que esto no ocurra. Si tú estás en el CIS, tu gasto de bolsillo, es decir, para que la gente me entienda, ese gasto que tú tienes que sacar justamente de tu bolsillo, a pesar de que te dicen que es cero, en el CIS es 113 soles y en el salud es 172 soles. Entonces, y para que se hagan una idea, ¿no?, en el 2019 el gasto en salud de los países de la OCDE era en promedio 6 veces mayor que en el peruano. Entonces, hay algo que tenemos que hacer de ampliar cuánto se gasta por persona asegurada en el Perú. Tenemos que lograr mejorar mucho eso, y no solo tiene que ver con recursos, sino también con eficiencia, ¿cierto? Mucho de eficiencia del sector para que funcione. No puede estar pasando lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto? Efectivamente, porque la verdad, con el incremento de los gastos que hemos visto, sobre todo en etapa de la pandemia, esto ya se venía viendo desde hace muchos años, pero en pandemia ya fue un descalabro, repito, para mucha gente, familias pobres y de clase media también, que tenía que gastar fortunas, porque creo que esa es la palabra, fortunas, para atender a sus seres queridos que estaban muy mal por COVID-19. Osvaldo, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, que tengas un lindo inicio de semana y cuídate también del frío, ¿eh? Abrigarse. Sí, hoy no estoy con la garganta un poco mal. A cuidarse. Oye,
Un abrazo para todos. Cuídate, Gracias, Osvaldo. Osvaldo. Muy buenos días.